capítulo 11. Capítulo 11 de Éxodo. Vamos a ver hoy un capítulo no muy largo, un capítulo corto. Es por eso que estoy haciendo tiempo. No es cierto. Solamente estoy tratando de encontrar mi estudio aquí, en esto lo que es la tecnología. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok. Ok, hermanos, Éxodo capítulo 11 consta solamente de 10 versículos. No quería tomar el otro capítulo porque el otro capítulo consta de 42 versículos. Y también es interesante. Para la siguiente clase, el siguiente estudio, vamos a tener un gran estudio. Un estudio interesante, pero vamos a observar lo que es el capítulo 11 del libro de Éxodo. Y el título de este capítulo es Dios anuncia la muerte de los primogénitos. Dios anuncia la muerte de los primogénitos. Y en la primera parte, bueno, solamente va a constar de toda una parte, vamos a observar las instrucciones de Dios. ¿Para quién? Para Moisés, acerca de la última calamidad. Y si se dan cuenta, aquí todavía Dios está dirigiendo toda la orquesta, como lo podemos decir así. Jehová dice y Moisés hace. Y eso es para que nosotros podamos aprender de lo que el buen liderazgo es. ¿No lo crees? Jehová cuando dice algo, nosotros como líderes tenemos que hacerlo. Pero vamos a comenzar en el versículo 11 y vamos a ver la primera sección del versículo 1 al 3 acerca de Israel saqueando a los egipcios y qué es lo que está pasando. Pero vamos a escuchar lo que dice el versículo 1 y dice así: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Y seguramente os echará de aquí del todo. Ahora, aquí es interesante. Y cuando dice seguramente os echará de aquí del todo, mucho antes de esto, Dios le dijo a Moisés que él mandaría una plaga a Egipto, la cual causaría la muerte de los primogénitos. Y es cuando nosotros lo observamos en Éxodo capítulo 4 del versículo 21 al 23. Ahora, después de esta plaga final, el faraón no solamente permitiría a Israel que marcharse, sino que él que los echaría. Y de acuerdo a lo que Jehová está diciendo, todo se cumple al pie de la letra, ¿verdad? No falla. Dios está en control, no el faraón. Ahora dice el versículo 2, habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada uno una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Aquí cuando dice, y observamos que dice, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Ahora, si te das cuenta, aquí el faraón todavía no estaba convencido, ¿verdad? Todavía no estaba convencido, pero lo interesante de esto es que el pueblo ya deseaba que Israel se marchara. Y deseaban tanto que se marcharan que les dieron regalos de plata y de oro para que se fueran. Qué hermoso es, ¿no?
Imagínate que te corran así de un lugar, te dan plata y oro, vete para otro lugar. Ay, qué bueno sería, ¿no? Qué bonito. Pero aquí dice que el faraón no estaba convencido, pero el pueblo egipcio sí. Ya quería que Israel se fuera. Y aquí cuando observamos más adelante, así fue como los esclavos de Israel recibieron sus salarios del tiempo que estuvieron como esclavos. Y del cómo no se fueron de Egipto, ¿con qué? Con las manos vacías. ¿Se acuerdan que Dios dijo que no se iban a ir con las manos vacías? Bueno, aquí vamos a observar que se ha cumplido. Aquí también cuando dice, también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Aun cuando el corazón del faraón no estaba persuadido, todo Egipto, incluyendo también a los siervos del faraón, sabían que Jehová Dios era más grande que los dioses egipcios y que Moisés era un siervo de este gran Dios. El pueblo lo observaba y se estaba dando cuenta. Pero vamos a ver ahora del versículo 4 al 8 acerca de la muerte de los primogénitos es anunciada al faraón. Y vamos a escuchar lo que dice. Versículo 4 dice así. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así. Buena atención para los líderes. Jehová ha dicho así. ¿Por qué? Porque él ha escuchado de quién, de Jehová, ¿no? Lamentablemente a veces usamos esa palabra sin que Dios nos haya hablado, ¿verdad? Y a veces te dicen, el Señor me ha dicho que tienes que estar aquí y tantas cosas, ¿no? Y qué gran responsabilidad es esa. Pero aquí vemos que Moisés está siguiendo todo al pie de la letra. Y dice, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Versículo 6 dice así, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Tremendo, ¿no? Pesado. Aquí en el versículo 4 observamos que dice, dijo pues Moisés. Mientras Moisés estaba parado quieto ante el faraón, observamos esto, por primera vez Dios le guió para decir específicamente lo que pasaría a los primogénitos de Egipto. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Iban a qué? Morir. Ellos morirían, todos, debido a que los egipcios no dejaban ir al primogénito Israel de Dios. Y eso iba a ser trágico. Ahora el versículo 7 dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y aquí dice, pero contra todos los hijos de Israel. Y dice que ni un perro moverá su lengua. Y aquí observamos que a pesar de la gran calamidad que iba a venir, Dios le permitiría a los egipcios la habilidad de ver la situación como en realidad era. La culpa era de su propio faraón. No era culpa de Moisés o de los hijos de Israel. Esto era aún peor la noticia para Faraón. Quizás a un político no le importaría la calamidad si puede culpar a alguien más. Aquí Dios promete al mismo Faraón que él llevaría la culpa. Un derrame sin precedente de dolor le seguiría, pero entre los israelitas había tal que tranquilidad. En esa tarde que ningún perro tendría la ocasión de ladrar, ¿verdad? Para el pueblo de Israel iba a haber paz, tranquilidad, pero iba a estar pesado para aquellos del pueblo de Egipto. Ahora,
algo interesante que puedo pensar aquí. Dice que ellos han hecho llorar a Israel y Dios usualmente toma represalias, podría decirlo así, del daño al daño, ¿no? Fíjate lo que dice Ezequiel 39:10 acerca de el daño que recibió Israel, y iban a recibir también daño. Y dice así el versículo 10: no traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que le robaron, dice Jehová el Señor. Y no solamente eso, si podemos pensar de número a número, Isaías 65:11 y 12 dice así: pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Fíjate lo que dice el 22. Escucha esto. Dice: yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé, y dice, y no respondisteis. Hablé y no oísteis, sino que hicisteis que lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. Esa es la desobediencia, ¿no lo crees? Y va a estar tremendo. ¿Y qué hay acerca de la elección a elección? Fíjate lo que dice Isaías 66, 3 y 4. Y dice así: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, escucha el versículo 4, también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé, y ¿saben lo que pasa? Y dice aquí, nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. Una vez más, ahí la desobediencia y también que la rebeldía. ¿Y qué hay acerca de clamor a clamor? Fíjate lo que dice Santiago 5, 1 y 4. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y cuando observamos también en la última parte del versículo 7, cuando dice, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre ¿quién? Los egipcios y los israelitas. Y aquí observamos quizás algunos en ese día, incluyendo en el faraón, les fue fácil decir, los egipcios tienen dioses y los israelitas tienen ¿qué? Un Dios. Ahora, tú puedes preguntar, bueno, pues ¿cuál es la diferencia? Bueno, en su demostración de poder sobre las deidades egipcias, nuestro Señor Jehová mostró que sí pudo hacer la diferencia. Y se me apagó mi computadora. ¿Alguien puede leerme el versículo que sigue?
Una vez más, disculpa. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que sus maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y aquí dice, Jehová dio a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y versículo 10 dice también, y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón del Faraón y no envió a quienes, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Y aquí estamos observando, hermanos, que realmente el Faraón todavía seguía con un corazón que duro, no entendía. Y aquí vemos que el pueblo como que ya estaba pensando más las cosas. Y no solamente estaba viendo a sus dioses, sino que ahora estaban viendo una gran diferencia, que era quién, el Dios de Israel. El Dios que puede hacer todo. Y no se pudo comparar de aquellos dioses que nosotros pudimos observar cuando Él trajo todas esas plagas. ¿Se acuerdan? Las 9 plagas. Y unas con advertencias y unas sin advertencias. Y que todas esas plagas tienen que ver con ¿qué? Con los dioses. Con los dioses que los egipcios tenían. Y creo que para nosotros es importante que podamos entender esto. Y creo que cuando comenzamos a ver todas las plagas, nos dimos cuenta que Dios estaba lidiando con los ídolos de los egipcios. No es de que se le ocurrió, bueno, pues voy a traer ranas porque pues va a ser algo chistoso. No. Todo fue orquestado por Dios. ¿Para qué? Para que los egipcios pudieran entender que esos dioses no valen, son vanos. Aún así, quizás aquellos hechiceros pudieron imitar lo mismo, pero aún así ellos no pudieron hacer nada. Iban de mal en peor, ¿verdad? Y creo que es importante para nosotros esto. Aquí Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? El faraón va a seguir con ese corazón duro, no te va a escuchar. Pero también Dios le dice, pero es cuando ustedes van a salir. Ahí vemos como toda la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, como Dios lo ha dicho. Y creo que para nosotros es importante entender esto. Si te das cuenta, este capítulo consta de solamente 10 versículos. Pero creo que es para nosotros importante entender que nosotros tenemos que desechar cualquier ídolo que hay dentro de nosotros. Y quizás tú te puedes preguntar, bueno, ¿cómo yo puedo identificar que tengo un ídolo dentro de mí? Bueno, eso es una buena pregunta. Y lo que yo puedo responderte es esto: cualquier cosa que sustituya el nombre de Cristo Jesús en tu vida, ese es tu ídolo. Si realmente tú tienes un afán por algo y tú puedes poner ese espacio vacío. Y puedo dar un ejemplo quizás. Tú puedes decir, bueno, quizás el soccer. Ese es mi ídolo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente yo estoy ahí quizás las 24 horas del día. Y yo prefiero estar ahí que venir a la casa de Dios. Ahora, no estoy diciendo que el deporte es malo, pero simplemente que ese es el afán que hay en ti. Es algo que realmente ha sustituido a Cristo Jesús en tu corazón. Y podemos nombrar otras cosas. Quizás es tu carro, a lo mejor. Tu carro último modelo que siempre quieres y que prefieres lavarlo un fin de semana, un domingo, y sabes que no puedo ir al servicio porque tengo que limpiar mi carro. Y claro, no es malo y no es pecado limpiar los carros, ¿verdad? Y realmente es bueno, es necesario, algunos de nosotros es bueno. Pero simplemente es algo que realmente tú te afanes en una cosa, que tú lo hagas ese ídolo en ti. Y creo que aquí, si tú te das cuenta, Dios
de la misma manera nos enseña a nosotros, así como el faraón, que Dios no quiere que nosotros endurezcamos nuestro corazón. Y creo que es bueno y hubiera sido muy bueno, que desde el primer momento el faraón, si realmente Dios le había dicho a Moisés que dejara salir a su pueblo, al faraón, creo que las primeras etapas de esas plagas hubiera sido bueno, ¿no lo crees? Hubiera dicho el faraón, ¿sabes qué? Pues los voy a dejar ir. Realmente han trabajado arduamente, han hecho un excelente trabajo. Aún así, en la historia más atrás, ¿se acuerdan de José? Como Egipto fue salvo por una hambruna. Sin embargo, el faraón no lo vio así. ¿Por qué? Porque el corazón estaba muy duro. Era muy duro. Y creo que para nosotros es bueno entender esto. No dejemos que estas etapas de nuestra vida, que todos esos ídolos que hay dentro de nuestras vidas, nos llenen y nos invadan y lleguemos a un punto que podamos endurecer nuestro corazón como el faraón. Y que también podamos observar nuestra vida y caer en la misma categoría, como diciendo aquí el faraón aún no todavía está escuchando, sino que nosotros podamos observar, hacer un análisis en nuestra vida y decir, Señor, ¿qué tengo que hacer para hacer un cambio? ¿Qué tengo que dejar ir en mi vida? Yo quiero venir con un corazón quebrantado. ¿Qué mejor sería, no crees? Y que podamos nosotros irnos así, con ese corazón quebrantado. Lamentablemente, si te das cuenta, comenzaron con los primeros dioses egipcios, lo que era el Nilo, lo que eran muchas cosas, ¿no? Lo que eran las lunas, las estrellas y todos esos dioses que ellos tenían. Pero vemos esa progresión. ¿Hasta qué punto el faraón ha llegado? Al punto de que el primogénito ahora muera. Qué trágico es, ¿no? Y a veces veo y observo cómo pudo llegar hasta ahí el faraón. Y nosotros que tenemos hijos, a veces me pongo a pensar y estaba observando cuando decía la muerte del primogénito, ¿no? Qué difícil sería, ¿no lo crees? Es desastroso, muy desastroso. Y de la misma manera así es el pecado, deshace, te destruye, como lo observamos también. Y Satanás viene ¿para qué? Para hurtar, para matar, para destruir. Y creo que es importante para nosotros entender esto. No tenemos que llegar a este punto. Dios dice, arrepiéntete. Dios dice, sigue adelante, sigue de frente. Y creo que es bueno y es hermoso, y creo que después de este capítulo vamos a ver cómo Dios empieza a obrar, no solamente en la vida del faraón y todo la tragedia que pasa, pero ¿saben qué? Ahora es el pueblo de Israel. ¿En dónde está? ¿Y qué es lo que está aconteciendo más adelante con ellos? Y de la misma manera Moisés. ¿Se acuerdan? Si te das cuenta, ahorita en este capítulo, Moisés ya no está rebelándose contra Dios. ¿Te acuerdas en los primeros capítulos? Decía, ¿quién soy yo, Dios? Si te das cuenta, ahorita ya ha agarrado una madurez, ¿no? Como que ya se siente más calientito, más en el ambiente espiritual. ¿Por qué? Porque realmente está viendo que todo está pasando tal y como Dios dice. Pero vamos a ver que ahora, después, más adelante, vamos a ver otra vez los estragos. Y más en Moisés como líder. Señor, tu pueblo que anda ahora murmurando, ¿no? Y de la misma manera, hermanos, yo quiero instarles en esto. Que podamos seguir adelante. Y si realmente no hay dioses en nosotros, decir, bueno, hermano, yo no tengo ni un Dios. Adelante, sigue adelante.
y que podamos nosotros estar más y más cerca con Dios. ¿No lo crees? El siguiente capítulo también va a ser un capítulo interesante acerca de la Pascua y todas las instrucciones que Dios da y lo que nosotros entendemos también en lo que es la vida espiritual. Pero vamos a dejarlo aquí, hermanos. Esto es realmente la última plaga que Dios va a traer. Pero es algo muy trágico, hermanos. Y realmente si el faraón se hubiera arrepentido, no hubiera sucedido todo esto. Lamentablemente, cuando hay un corazón duro, muchas tragedias pasan en nuestras vidas. Yo quiero decirte también que a veces nosotros endurecemos nuestro corazón sin darnos cuenta. Dice en el versículo que nuestro corazón es que engañoso, ¿verdad? Imagínate. Pero es bueno que nosotros podamos, así como David, ¿te acuerdas, David? Cuando tú ves un salmo, cómo él derrama su corazón, cómo él viene con un corazón quebrantado, humillado delante de Dios. Y eso a veces pienso, digo, bueno, es lo hermoso de David, ¿no? Que cuando tú lees un salmo, dices, wow, te da ánimo para seguir. Y creo que nosotros debemos de estar de la misma manera, en esa actitud de David. Sí, alguna vez enduró su corazón, ¿se acuerdan? Pero ¿qué es lo que pasó? Llegó un golpe en su vida que lo humilló, que realmente lo hizo arrodillarse. Pero lo hizo. Y eso es bueno. Lamentablemente no fue en el faraón. Si el faraón lo hubiera hecho así también, toda la historia hubiera sido diferente. La pregunta es, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser escrita la historia de tu vida? ¿Un hombre con un corazón quebrantado? ¿O un hombre que continuó endureciendo su corazón día a día? Que nosotros podamos observar este pasaje, hermanos, y poder nosotros humillarnos ante Él. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hemos observado, Señor, que aún así este último capítulo y ahora algo fuerte vendrá, Señor, en la vida del pueblo y del faraón y de todos, Padre, por tan solo una dureza de corazón, Señor. Padre, ayúdanos, Padre, y que nosotros podamos entender también como cristianos, poder nosotros humillarnos más y más, ser quebrantados también, Padre. Guíanos ante todo, Señor, y Padre, si hay algo dentro de nosotros que nos está obstruyendo, Padre, está haciendo un obstáculo para seguirte, Señor. Yo te pido que tú nos quebrantes, Señor. Yo te pido que tú hagas algo al respecto. Ya no queremos vivir así, Señor. Queremos hacer una diferencia. Queremos hacer algo radical en nuestras vidas, Señor. De que nosotros podamos acercarnos más a ti, porque en tu palabra dice que si nosotros nos acercamos a ti, tú estás cerca también de nosotros, Señor. Y nunca nos olvidas. Padre, si hay alguien aquí también o allá fuera del lugar, Señor, que tú conoces, Padre, que nosotros conocemos también, Señor. Yo te pido, Señor, que tú también los puedas quebrantar, Señor. Que ellos puedan regresar, Padre. Y sé con cada uno de nosotros, Señor. También te pedimos, Señor, por nuestros hijos. Padre, que nosotros como padres, como líderes también, podamos compartirles a ellos, Señor, de las maravillas que tú haces. Y no poder olvidar, Señor, y que ellos más adelante puedan contar con sus familias, con sus siguientes generaciones, Señor. Y Padre, que como líderes también, Señor, podamos estar en esa responsabilidad, Padre, de enseñar y no solamente mantenerlos dentro de nosotros y olvidarnos de ellos, de la siguiente generación, sino que podamos nosotros prepararlos, Señor, contarles tus maravillas. Qué tan simple es. No necesitamos tanta teología, Señor. Lo que necesitamos más es de tu amor,
de una relación contigo, Señor, de testimonio, Padre, con nuestros hijos también, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a no adormecernos, Padre. Nos hemos llamado Talita Kumi, Señor, y eso es vivir una vida cristiana, ser vivificados a través de Cristo Jesús, Señor. Que este sea un tiempo de refrescamiento para nosotros, Señor, de poder mantener, Señor, tu palabra, de no olvidarla, Señor, sino que también de estar recordando siempre, Padre, el amor que tú tienes para nosotros. Y gracias te damos por ello, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Ansiosos estamos para ver lo que acontece más adelante, Señor, en el pueblo de Israel también, Señor, y también en nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos amén.